Sí, doctora, sí se ve. Ya, listo, comenzamos. Entonces, en lo que respecta a apendicitis aguda, estos son los temas que vamos a tocar. Es una de las patologías más frecuentes, es lo que sí o sí tienen que saber diagnosticar antes de su internado, incluso ni siquiera después, sino antes de su internado. Porque no solamente es algo que vemos el día a día, sino es que es algo que si no se diagnostica a tiempo, igual puede llevarle muchos problemas a los pacientes, ¿ok? Cuando se puede, siempre trato de empezar mis clases un poco viendo cómo es la historia de esa enfermedad, ¿ok? Para resumir un poco esto, porque no es la idea que se aprendan todos los nombres, el estudio del apéndice viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso se menciona que los árabes tenían un mayor conocimiento de cómo tratar el apéndice, pero durante la etapa medieval, pues ustedes saben, y ya lo he mencionado antes, hubo un tema de que no se podía estudiar al cuerpo humano. La iglesia decía, no se puede abrir el cuerpo humano, entonces, por tanto, hubo un poco de retraso en el estudio de la anatomía humana y no se pudo ver qué era lo que causaba lo que se conocía como el dolor o la enfermedad del lado derecho, así se le llamaba, la enfermedad del lado derecho. Porque como no se podía ver el cuerpo humano, no sabían qué era lo que dolía en ese lado. Y cuando se examinaban otros animales, como por ejemplo el chancho o como por ejemplo el conejo que ustedes han podido disecar, pues se ve que no tienen un apéndice secal como nosotros los tenemos. Entonces era un misterio qué era lo que causaba esta famosa enfermedad del lado derecho, hasta que a partir de los años 1500, por ahí hasta 1700, durante toda esa época, que recién se realiza la primera apendicectomía incidental, ni siquiera tratada, que se comienza a hablar ya de apendicitis aguda. ¿Okay? Es recién en 1886, como se puede ver acá, que Regina Alfris presenta hallazgos en relación de la apendicitis y ahí recién se recomienda considerar el tratamiento quirúrgico. Y es recién en esta fecha, que también está un poco oscura, en 1889, que McBurney publica su artículo de referencia en Nueva York, donde describe las indicaciones de la parotomía para el tratamiento de la apendicitis, recién en 1889. ¿No? O sea, hubo un periodo realmente negro en el cual la gente se moría por apendicitis hasta cerca de los 1900, ¿ok? Entonces, ¿qué es esta apendicitis? ¿Qué es el apéndice secal? Vamos a empezar con eso. El apéndice secal primero aparece en la octava semana, del desarrollo embrionario a partir del intestino medio, ¿ok? La base del apéndice se localiza siguiendo las tenias del colon. Su base está en la confluencia de estas tres tenias, como vamos a poder ver en alguna práctica de la laparoscopía. Y ahí es donde empieza el apéndice. Se puede ubicar en cualquier parte del cuadrante inferior del abdomen. Su longitud puede ser tan pequeña como de 1 centímetro hasta medir 30 centímetros. Y bueno, es irrigado por la arteria del ilion, es irrigado por la arteria del ilion terminal, ¿no? Y que va entrando por el mesoapéndice. Puede medir de 1 centímetro a 30, pero por lo general mide de 6 a 9 centímetros. Su diámetro externo es de 3 a 8 milímetros y el interno de 1 a 3 milímetros. Este dato es importante porque es el que nos sirve para comparar o en una tomografía o en una ecografía, medir cuánto va el apéndice y ver si realmente está con un aumento de tamaño, inflamado o no. Como les mencionaba, la arteria apendicular es la que la irriga, rama de la arteria ileocólica o ilioterminal, inervado por el plexo mesentérico superior y por ramas de los nervios vagos también, y su drenaje linfático va por los linfáticos ileocólicos, ¿ok? La histología nos menciona que tiene serosa, muscular, submucosa y mucosa, ¿ok? Tiene agregados linfoides en la submucosa, que se extienden hasta la mucosa también, con criptas glandulares irregulares, y tiene también presencia de complejos neuroendocrinos, donde te encontramos las células de Schwann, algunas fibras neurales y células neurosecretoras bajo de las criptas, ¿ok? Tiene una función básicamente de órgano inmunitario con secreción de inmunoglobulina A. Esa es la rama de la arteria ileocólica que va hacia el apéndice por el mesoapendicular y es la que normalmente se liga en una apendicectomía o se realiza la hemostasia en una apendicectomía, esta de acá, ¿no? Que da sus pequeñas ramas, pero por lo general le hacemos hemostasia a este nivel, cercano a la base, para poder luego empezar con la fase digestiva de la apendicectomía.
Esta vendría a ser un corte histológico, como pueden ver acá los agregados linfoides que se encuentran en la submucosa, ¿ok? Y bueno, esta es la imagen de la inmunoglobulina A, que es una de las secretadas por el apéndice en su función como órgano inmunitario, pero no indispensable, eso sí. Estas son las posiciones que puede tener el apéndice, como les mencionaba, son diversas. Según la mayoría de registros, el mayor porcentaje se encuentra retrocecal en un 65% y el otro gran porcentaje se encuentra pélvico. Aunque la verdad yo varias veces lo encuentro subcecal. Pero bueno, según los reportes dicen que el retrocecal es un 65% y pélvico un 30%. Y Dios les libre si son cirujanos encontrarse con un posilial que esté complicado porque la verdad es que es bien difícil de tratar. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo es que se produce esta apendicitis, ¿no? ¿Qué es lo que la causa? Lo primero que sucede es que hay una obstrucción de la luz apendicular. Esta obstrucción de la luz apendicular puede ser por varias cosas, pero principalmente es por un fecalito o por hiperplasia linfoide, sobre todo en niños. Pero también hay otras causas más raras, como los parásitos, como por ejemplo los ascaris, algunas neoplasias, no solamente del apéndice, sino también del intestino grueso, del colon ascendente, que puede generar una obstrucción a nivel de la luz apendicular, o algunos cuerpos extraños, como por ejemplo los bezoars, ¿no? En pacientes psiquiátricos que pueden comer cabello, comer hierbas, ¿no? Fitobezoar, por ejemplo. Entonces, una vez que alguna de estas causas hace que haya una obstrucción de la luz apendicular, lo siguiente que sucede es que comienza a haber una distensión del apéndice por secreción mucosa. Es decir, hay una obstrucción, por lo general a nivel de la base, pero el resto del apéndice sigue secretando moco. Entonces, esto genera una distensión del apéndice y el apéndice, como les estaba explicando hace un momento, de lo que su diámetro normal o de su medida normal era de 3 a 8 milímetros, comienza a aumentar a 9, 10, 11, 12 milímetros y eso ya es un signo probable de apendicitis aguda, ecográfico o tomográfico. ¿Ok? Esta distensión del apéndice por secreción mucosa genera un dolor difuso en el mesogastrio o en el bigastrio. ¿Por qué? Porque se activan las vías aferentes viscerales. ¿Se acuerdan que les comenté que para que se presente el dolor abdominal habían ciertos estímulos, como por ejemplo estímulos mecánicos que pueden ser la distensión o estímulos irritativos como podrían ser algún irritante o incluso, digamos, algún traumatismo? Eh, esta distensión del apéndice genera una activación de las vías aferentes viscerales y por lo tanto se presenta un dolor difuso en mesogastrio y epigastrio. Se presenta acá el dolor visceral, ¿ok? Porque tenemos afectación del peritoneo visceral del apéndice, ¿ok? Después de esto, hay una ingurgitación y congestión vascular a nivel del apéndice, a nivel de la pared apendicular. Esta ingurgitación y congestión vascular hace de que haya menor retorno, digamos, que haya menor irrigación arterial hacia las capas superficiales del apéndice, se afecta la capa serosa y ahí es cuando se afecta el peritoneo parietal también, y ahí es cuando localizamos el dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, primero tenemos el dolor visceral, por la distensión del apéndice y una vez que ya se ha afectado la capa serosa y este está en contacto con el peritoneo parietal, ahí recién tenemos el dolor bien localizado en la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Entonces, después de esto, como les dije, la ingurgitación y la congestión vascular hacen que haya disminución del riego arterial al apéndice, comienzan digamos, a morir las capas del apéndice y esto luego finalmente llega a la perforación del apéndice secal, porque hay una alteración de la irrigación con necrosis y además también porque hay un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ok? El sobrecrecimiento bacteriano básicamente por especies de Escherichia coli, algunas del género Bacteroides, otras por los Fusobacteriums, ¿no? Nucleatum o Necrophorum, pero básicamente por la Escherichia coli y los bacteroides. ¿Ok? Entonces, vemos pues que es un orden, ¿no? Tiene
tiene un componente cronológico la apendicitis. No es que de un momento a otro se perforó, sino es que ha pasado por, digamos, desde una inflamación, regurgitación, problemas de irrigación y luego recién la necrosis y la perforación. Entonces, en base a eso, es que tenemos las fases de la apendicitis aguda. Este vendría a ser un apéndice normal y este vendría a ser un apéndice con aumento de su tamaño y acá también, ¿no? La primera fase, la prefase 1, vendría a ser la fase congestiva o catarral, donde hay un aumento del tamaño del apéndice. La segunda fase vendría a ser la fase flemonosa o supurada, donde hay un poco ya de secreción del apéndice, ¿no? Donde ya comienza a haber este exudado fibrinolítico, ¿no? Que se conoce como la fibrina. Luego, cuando ya hay alteración de la irrigación, por esta congestión venosa, por esta disminución de la irrigación en las capas del apéndice, comienza a haber la fase necrótica o gangrenosa. Y si ya está muerto, pues finalmente se termina perforando y tenemos la fase perforada. ¿Ok? Como pueden ver, es un proceso cronológico, de menos a más. ¿Ok? Y los cuadros clínicos, por tanto, y los síntomas también tienen que ver con el, digamos, con el tiempo de presentación o en qué momento del cuadro evolutivo de la apendicitis aguda nos encontramos, ¿ok? Este cuadro de acá, cuando lo vi en internet, me gustó y lo puse acá en la presentación porque es bastante orientativo. Primero quiero que tengan en cuenta los principales síntomas de la apendicitis. Tenemos la cronología de Murphy, no de McBurney. Tenemos la cronología de Murphy. La cronología de Murphy es aquel donde dice que primero hay dolor, después vienen las náuseas y vómitos y después viene la fiebre, ¿ok? Tenemos también la presencia de anorexia y la migración del dolor. Esta cronología de Murphy, migración del dolor y anorexia, si se presentan, son bastantes características en un cuadro de apendicitis agudo, como lo vamos a ver también más adelante, ¿ok? Es por eso que es importante preguntarle a un paciente que viene con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, ¿tienes fiebre? Y si el paciente te dice, sí, doctora, tengo fiebre, y tú le preguntas, ¿desde cuándo tienes fiebre? Y el paciente te dice, hace una semana estoy con fiebre. ¿Y el dolor cuándo empezó? Recién hoy día. Eso difícilmente se deba a una apendicitis, porque como pueden ver acá, la cronología de Murphy menciona primero dolor, después náuseas y vómitos, y después recién la fiebre. ¿Y esto por qué es? Esto se explica por esto de acá. Miren, les voy a mostrar. Acá tenemos en este cuadro primero separado las fases de la apendicitis aguda. Como les dije, esto es cronológico y evolutivo. Tenemos la fase congestiva y la fase supurada, y luego tenemos la fase necrosada y la fase perforada. ¿Ok? Las dos primeras, la congestiva y la supurada, se les conoce como no complicadas. Y la fase necrosada y la perforada se les conoce como complicadas. ¿Ok? Si hacemos un paralelo en tiempo, la fase congestiva la encontramos alrededor de las 4 a 6 primeras horas desde que se presenta el cuadro. La fase supurada alrededor de las 6 horas, la fase necrosada alrededor de las 12 horas de evolución y la fase perforada en pacientes que tienen más de 24 horas con la evolución del cuadro. Esto es casi siempre, ¿eh? No es regla estricta, pero nos da más o menos una idea. Entonces, lo primero que dijimos que pasaba en un cuadro de apendicitis era que hay una obstrucción con dilatación de la luz apendicular. Esto genera disminución del flujo linfático y disminución del retorno o congestión venosa, y esto nos va a generar edema. Hasta acá todavía no tenemos un sobrecrecimiento de bacterias, ¿ok? Pero como tenemos esta dilatación de la luz apendicular del apéndice, vamos a presentar el dolor visceral, que es el dolor manejado por el sistema nervioso autónomo, como habíamos comentado, ¿ok? Este dolor visceral viene después por las náuseas como un reflejo simpático, ¿ok? O bueno, parasimpático. Viene como un reflejo autónomo. Primero tenemos el dolor visceral por la distensión y luego viene la presencia de náuseas, ¿ok? Luego, en la fase supurada que se presenta alrededor de las 6 horas, ya tenemos algo de proliferación bacteriana. Y acá sí se presentan los gérmenes como la Escherichia coli y el Bacteroides. Acá, como ya tenemos una afectación de la capa serosa del paciente, o ya se empieza a afectar la capa serosa del paciente, y este está en contacto con el peritoneo parietal, comienza a haber ya un dolor somático, es decir, una localización.
Y como podemos ver, de este a este han pasado 6 horas, más o menos, desde que se presentó el dolor visceral hasta el dolor somático. A esto es lo que se le conoce como migración del dolor, ¿ok? Ahora, luego de 12 horas que tenemos la apendicitis necrosada, ¿por qué? Porque debido a este edema, debido a la congestión venosa, comenzamos a tener menos flujo arterial que llega a la pared apendicular y ya no solamente crece la Escherichia coli, sino comienza a sobrecrecer también el Bacteroides, que como sabemos es un anaerobio. Entonces, una vez que comienza a haber este sobrecrecimiento bacteriano, ahí recién se agrega la fiebre. Entonces, acá está representada la cronología de Murphy. Primero dolor, luego náuseas y vómitos y después la fiebre. ¿Ok? Ya cuando tenemos una apendicitis perforada y ahí hay una clara afectación del peritoneo parietal, pues ya y tenemos peritonitis localizada o difusa, ya podemos encontrar también el dolor al rebote. ¿Ok? Siguiente. Hemos visto los síntomas, con eso ya tenemos casi el 90% del diagnóstico de la apendicitis, pero no está de más y también es bastante importante ver la parte de la evaluación clínica, ¿no? El primer punto conocido que tenemos es el punto de McBurney. El punto de McBurney corresponde a la unión entre el tercio externo con los 2 tercios internos de una línea trazada entre la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Este es el famoso punto de McBurney, ¿ok? Luego también tenemos el signo de Robson. El signo del Robson es aquel que se presenta cuando hacemos una presión a nivel del lado izquierdo del paciente. Este genera distensión del colon y a manera retrógrada genera distensión hasta el colon ascendente y por tanto dolor a nivel del apéndice secal. ¿Ok? El punto de Robson es una compresión o presión en el lado izquierdo del paciente a nivel del colon que luego causa la distensión de todo el marco colónico y genera dolor a nivel del lado derecho. ¿Ok? Luego también tenemos en el signo del psoas. En el signo del psoas se pone el paciente en decúbito lateral izquierdo, se le pide al paciente que extienda su pierna derecha hacia la espalda, hacia atrás, y al hacerlo, el músculo psoas y los flexores de las caderas se van a estirar, y estos rozan con el apéndice inflamado y pues generan dolor a nivel del apéndice, ¿no? Y a nivel del abdomen también. Otro signo que tenemos es el signo del obturador. En el obturador flexionamos el muslo del paciente y hacemos una rotación interna y externa y esto le va a generar pues un dolor intenso en el caso de que se trate de una apendicitis aguda por la compresión de los músculos también. Y el signo de Bloomberg, que es básicamente un dolor por rebote en la pared abdominal, que se genera cuando apretamos, soltamos y le duele al dolor. Eso es una reacción peritoneal, ¿ok? Ahora, dentro de los exámenes auxiliares es importante siempre considerar la leucocitosis con la neutrofilia, la proteína C reactiva y algunas imágenes como la ecografía, pero sobre todo la tomografía abdominopélvica que tiene más sensibilidad y más especificidad para la apendicitis aguda. Por ejemplo, este de acá es una imagen de tomografía. ¿Se acuerdan que les comenté lo del diámetro del apéndice? Acá su diámetro normalmente es de 3 hasta 6, a veces hasta 8, ponen algunas revistas, pero acá pues claramente se ve que está mucho más dilatado, igual que en esta parte de acá. El apéndice pierde la neumatización, que quiere decir que no hay aire. Como se empieza a llenar de moco, ya no tiene aire en su interior y eso también es una característica de apendicitis aguda, ¿ok? Otra característica de apendicitis aguda es que alrededor la grasa se le llama sucia, ¿no? No sé si llegan a ver la diferencia de esta grasita que se encuentra en el abdomen con la grasa intraabdominal. Esta se ve un poquito más blanca. Esto se le llama estriación de la grasa. Y sucede alrededor de cualquier víscera que esté inflamada, ¿no? En el caso de este que es de un apéndice, pues claramente orienta al diagnóstico de apendicitis aguda. Ahora, esta escala de acá es una escala que les presentan bastante en el ENAM, en los exámenes de fin de carrera o para entrar a la residencia, ¿no? Es importante que lo sepan, pero recuerden que es igual una guía, ¿no? Igual que cualquier otra escala que encuentren en diferentes clases, en diferentes enfermedades o patologías, ¿no? Pero es bastante importante porque sí nos orienta bastante para ver el diagnóstico de la apendicitis. Y vamos a ver,
En la escala de Alvarado se mencionan los síntomas que hemos visto de la cronología de Murphy, y los síntomas que hemos visto en la cronología de Murphy y también la anorexia y la migración del dolor. Entonces tenemos como síntomas anorexia, que nos vale un punto, náusea y vómito, que nos vale otro punto. La migración del dolor nos vale otro punto. Es decir, que el dolor empezó en epigastrio o mesogastrio y que luego se fue de fosa ilíaca derecha, eso nos vale un punto. Luego, dentro de los signos, tenemos dolor en cuadrante inferior derecho. Ojo, ojo aquí, son 2 puntos. O sea, el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, cuadrante inferior derecho, no necesariamente te está diciendo punto de McBurney. Ojo, te está diciendo dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. La presencia de rebote, 1 punto. La presencia de fiebre, 1 punto. Y nos ayudamos de exámenes de laboratorio. La leucocitosis se consideran 2 puntos y la desviación a la izquierda de los neutrófilos también se considera 1 punto. Entonces, los que nos valen 2 puntos son el dolor en el cuadrante inferior derecho, siendo el punto de McBurney dentro de esto, y los leucocitosis, la leucocitosis también definida como 2 puntos. ¿Okay? Entonces, todos estos puntos nos dan un total de 10. Si al sumarnos nosotros en un paciente encontramos que tiene 9 a 10 puntos, tenemos casi la certeza de que se trata de una apendicitis. Si tiene más de 7 puntos, tenemos una alta probabilidad de apendicitis. Si se encuentra entre 6 a 5 puntos, son consistentes, pero no diagnósticos. Y menos de 4 puntos, la probabilidad es pues bastante baja que se trate de una apendicitis aguda. ¿Ok? Sobre todo si no tiene el dolor del cuadrante inferior derecho o si no tiene leucocitosis. Ojo con eso. Ahora, otra escala que se utiliza para el diagnóstico de apendicitis aguda, y ya no solamente para el diagnóstico, sino también para el manejo de la apendicitis aguda, es el ARES score, que hace referencia al Appendicitis Inflammatory Response Score. Tiene casi lo mismo que la escala de Alvarado, así que vamos a repasarla igual. Síntomas: dolor infocíliaca derecha, 1. Vómito, 1. Signos: rebote y o resistencia muscular en fosíliaca derecha. Acá lo dividen en leve, moderada y grave, poniéndolo como 1, 2 y 3. Y una temperatura mayor a 38.5. Acá se especifica cuánto de temperatura, un punto más. En el laboratorio también se menciona la leucocitosis, separando si es entre 10 y 14.000 o más de 15.000, 1 o 2 puntos. La neutrofilia, si está entre 70 y 84 o más de 85, 1 y 2 puntos. Y la proteína C reactiva, si está entre 10 y 49, 1 punto, y si es más de 50, 2 puntos. Y acá mencionan, si solamente tenemos entre 0 a 4 puntos en total, la probabilidad que se trate de una apendicitis es muy baja y se recomienda el seguimiento ambulatorio. Si por el contrario tenemos entre 5 y 8 puntos, sí se puede tratar de una probable apendicitis y se recomienda la observación intrahospitalaria y estudio de imagen complementario. Por el contrario, si ya tenemos entre 9 a 12 puntos, es una alta probabilidad de apendicitis, ya no se recomienda más estudios, sino de frente la exploración quirúrgica. Recordemos que siempre son recomendaciones, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? Cuando tenemos una sospecha fuerte o cuando tenemos una sospecha muy baja y tenemos que empezar a buscar otras probabilidades o otros diagnósticos diferenciales, como los que vamos a ver a continuación. El diagnóstico diferencial de la apendicitis básicamente depende de 4 factores principales. Primero, que la ubicación de anatómica del apéndice no siempre es la misma. A veces está un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo, a veces se va hacia la pelvis, un poquito más o incluso puede irse hacia atrás del colon y casi no darnos síntomas, ¿no? Entonces, su diagnóstico diferencial va a depender mucho de cuál es su localización. Y también de en qué etapa del proceso estamos. Como les he mostrado, es un proceso evolutivo, es un proceso cronológico. Entonces, no es lo mismo la presentación clínica de un paciente con una apendicitis no complicada, que viene con su cuadro de dolor, un poco náuseas y esta fiebre, a otro que viene pues con el abdomen peritoneal, ¿no? Con un dolor sumamente intenso, con el abdomen en tabla, que incluso se podría, digamos, confundir con un cuadro de isquemia mesentérica, ¿no? Entonces, también la etapa del proceso nos ayuda a enfocar un poquito el diagnóstico diferencial. La edad del paciente, porque no es lo mismo un apéndice que se presenta en jóvenes que un apéndice que se presenta en ancianos, y el género del paciente, porque
Claramente en una mujer tenemos muchos más diagnósticos diferenciales por el tema de la patología anexial que en un paciente varón. Ahora, los datos más frecuentes en el caso de un diagnóstico preoperatorio incorrecto de apendicitis, en conjunto constituyen más del 75%, son en donde antecedente la siguiente. ¿Qué quiere decir esta frase? Los apendizás, es decir, los pacientes que son diagnosticados con apendicitis, pero no eran apendicitis, la mayoría de veces, ¿de qué se trataban? De una adenitis mesentérica aguda, de una EPI, de una torsión de quiste ovario o rotura del folículo de Graf, un paciente que está literalmente ovulando, o una gastroenteritis aguda. Estos son los diagnósticos diferenciales más frecuentes que a veces se pueden confundir. Ahora, la apendicitis se presenta de diferentes formas en pacientes pediátricos, ancianos o gestantes, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes pediátricos, la principal causa, como les mencioné, vendría a ser la hiperplasia de los folículos linfoides y también los parásitos. En los niños, como el aumento mayor, es decir, el epiplon, es más corto. Si es que se llega a perforar su apéndice, no tenemos epiplon que salve, no tenemos epiplon que vaya y localice la infección, la inflamación. Y por eso la peritonitis generalizada es inminente, que quiere decir un cuadro clínico mucho más tórpido. En estos niños, el diagnóstico diferencial está principalmente la adenitis mesentérica, que viene luego de un proceso respiratorio, pero presenta un dolor menos localizado. En el anciano, tenemos una clínica un poquito más atenuada, hay menos dolor, a veces no se presenta el síndrome febril ni la leucocitosis por el inmunocompromiso que tienen muchos abuelos, ¿no? La evolución avanzada de un cuadro inflamatorio puede asemejar un cuadro obstructivo también. Las asas plastronan y entra como un cuadro de obstrucción intestinal. No tiene la idea cuántas veces he atendido a abuelitos que parece que estuvieran con cuadros obstructivos por un cáncer o algo así. Uno está pensando en lo peor, pero al final, gracias a Dios, era solamente un apéndice que se soluciona en el mismo día. Pero hay que tener cuidado porque también sí pueden haber casos de cáncer de colon y articulitis que formen un diagnóstico diferencial para el paciente. Y en las gestantes es importante recalcar que sobre todo en el tercer trimestre el apéndice cambia de lugar por la compresión uterina y pasa a estar en la región subcostal, o sea, pasa a estar arriba. Y como está arriba, incluso algunas veces se puede confundir con un cuadro de colecistitis aguda porque llega a estar literalmente en la región subcostal. Hay que tener bastante cuidado. Además, que es la urgencia quirúrgica más común del embarazo, ojo. Y que el rebote y la defensa abdominal pueden llegar a ser menor porque hay más laxitud de los músculos abdominales. El músculo está tan laxo, tan distendido, tan separado, que la defensa abdominal, es decir, la contracción muscular, porque hay dolor es un poquito más leve, no porque haya menos dolor, sino porque el músculo está más laxo, más débil. Entonces la contracción abdominal y la respuesta muscular al peritonismo es menor. Y bueno, vamos a ver un caso clínico nuevamente. A ver, varón de 39 años, con tiempo de enfermedad un día, en el que refiere dolor abdominal difuso acompañado de náuseas, refiere que el dolor luego se localiza en fosa ilíaca derecha y luego se asocia fiebre cuantificada en 39, niega molestias urinarias y además refiere hiporexia. En el examen físico tenemos dolor en fosa ilíaca derecha con McBurney positivo, Bloomberg negativo. Y en exámenes auxiliares tenemos leucocitos 15.000 con 85% de neutrófilos y PCR en 200. Hasta acá, chicos, ¿cuál sería la escala de Alvarado? Ahí se las dejo al costado. A ver, cuenten, no es nada del otro mundo. ¿Alguna idea? 9. Bien, 9. Bien contado. Listo, entonces, ¿qué hacemos con este paciente con un Alvarado 9? Pues muy probablemente nos iremos de frente a operarlo, ¿no? Porque la clínica manda en estos pacientes. Entonces, ya que hablamos de tratamiento, el tratamiento por muchos años de la apendicitis aguda ha sido la apendicectomía convencional. Para la apendicectomía convencional tenemos pues las clásicas incisiones de McBurney, de Rocky Davis, ¿no?
que es la Rocky Davis es la transversa, y la de McBurney que vendría a ser la oblicua, ¿no? Y los pasos, bueno, se los voy a mostrar a continuación. Denme un segundito. Aquí está. Este es un video que se los voy a pasar rapidito, sin bulla. Ya. Esta es una incisión normal que se hace en una apendicitis. Caray. Perdón. Se me colgó el video. Un segundo. A ver. Esta la cierro. Por querer darle zoom para que lo vean mejor, se me colgó. A ver. A ver. Ya, ¿pueden verlo? Sí, doctora. Ya, listo. A ver. Acá empezamos. Hacemos una incisión transversa. Con el electrocauterio se comienza a incidir capa por capa. Acá se empieza cortando el tejido celular subcutáneo, luego se abre la aponeurosis y se comienzan a divulsionar los músculos oblicuos y transversos. ¿Ok? Y una vez que se llega al peritoneo, también se abre el peritoneo. Bueno, ahí está incidiendo a través del transverso recién, y ahí recién va a levantar el peritoneo para poder ingresar hacia la cavidad. Es una incisión bastante pequeña, la verdad, pero de todas maneras, como pueden ver, hay trauma del músculo. Ahí van a cortar el peritoneo. Y una vez que cortan el peritoneo, ingresan hacia el abdomen y comienzan a eviscerar o a buscar el apéndice. Ahí les apareció directamente porque justo están en el punto de McBurney y ahí estaba el apéndice. O bueno, ahí está el colon. Entonces lo que se hace es buscar el colon y buscar la confluencia de las tenias, que está ahí, y se saca el apéndice. Vamos a adelantar esto un poquito. Ahí está, encontraron el apéndice se agarra con la Kelly en la parte distal, se ubica la arteria apendicular, se divulsiona como han hecho en sus clases de disección para poder clipar esa arteria. Y vamos a avanzar acá porque eso ya lo han visto en sus clases. Se corta en el medio y se liga. Listo, ahí están ligando lado por lado. Y luego van a pasar a hacer el corte también del apéndice. El apéndice se liga en la base, uno proximal, uno distal, y luego se va a cortar. También de la misma manera. Para que salga la pieza. Ay, me adelanté mucho. Listo, cortaron. Ven que el muñón está bien. Introducen el colon nuevamente y se comienza a cerrar plano por plano. Ese es el tratamiento de una apendicectomía. Una apendicectomía convencional en una apendicitis que no se encuentra complicada. ¿Ok? Y en el caso de la laparoscopía, normalmente se coloca el trocar más grande a nivel del ombligo y luego otros dos trocares en fosa ilíaca izquierda y en pubis, que son trocares más chiquitos. El trocar más grande va en el ombligo porque acá es donde se coloca la cámara. Y bueno, este video también ya les he mostrado que a los chicos ayer, pero va más o menos así. Se ubica las tenias, se ubica el colon con sus tenias y ahí en la confluencia de las tenias tiene que estar el apéndice. Se levanta el apéndice con una pinza de agarre. Vamos a adelantar acá un poquitín. Y una vez que ya lo tienen identificado al apéndice y el mesoapendicular, que es todo esto de acá, lo que está por debajo, se comienza a disecar, se comienza a hacer hemostasia. Ahí le están haciendo un hueco al mesoapendicular para poder ligar, igual que hicieron en la apendicectomía abierta. Son básicamente los mismos pasos en realidad. Acá están utilizando una sutura para poder hacer la sección del apéndice, son grapas con una cortadora en el medio. Esto ya evita el tema de la ligadura, pero la verdad es que normalmente utilizamos ligadura porque es mucho más barato. Ahí han cortado el apéndice.
Ahí está ya cortado el apéndice y ahora lo que van a hacer es colocarle otra ligadura a la arteria en esta zona para poder sacar el apéndice a través del trocar y que el apéndice no haga contacto con la pared. Acá van a ligar con clips el mesoapendicular, donde está la arteria apendicular. Vamos a avanzar un poco. Ahí han puesto los clips y ahora están cortando, haciendo un poquito más de hemostasia. Listo. Y ya está. Igual que en la cirugía convencional, pero con menos corte y con menos daño del tejido muscular y de la aponeurosis. Salen los trócares y listo, se acabó la cirugía. Entonces, hemos visto un poco acerca del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? Este de acá que les presento es el algoritmo para diagnóstico y tratamiento que nos presenta la guía de Jerusalén para apendicitis aguda, que es la guía que todos los cirujanos seguimos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice este algoritmo diagnóstico? Que, repito, es una guía, no todos los pacientes la tienen que tomar como ley, pero nos ayuda bastante a enfocar a los pacientes, sobre todo cuando tenemos duda diagnóstica. Miren, si según la escala del Alvarado que hemos visto, o según el Avier Score, el paciente tiene un bajo riesgo de apendicitis, según esas dos escalas. Si el paciente tiene bajo riesgo, tenemos dos opciones. O le decimos que vaya a su casa y le hacemos seguimiento posterior, o le decimos, señor, si presenta tal signo de alarma, tal, regrese nuevamente. O tenemos la opción también de admitirlo, ingresarlo y reexaminarlo con todo y exámenes auxiliares luego de 6 a 8 horas para volver a hacerle nuevamente el score. Entonces, si el paciente tiene riesgo bajo, tenemos esto. O lo mandamos a su casa con signos de alarma, es decir, le decimos, por señor, vamos a hacer los signos de alarma, o lo admitimos y lo reexaminamos en 6 horas. ¿De qué va a depender esta admisión y observación? Básicamente depende del tipo de paciente que nos encontremos. Si es un paciente adulto mayor, delicado, frágil, que vive lejísimos, que es difícil que se atienda, que ya le ha costado bastante chamba llegar al hospital, entonces de repente es mejor admitirlo y en 6 horas volverlo a examinar para poder más o menos confirmar el diagnóstico, ¿no? Por otro lado, si el paciente tiene un riesgo intermedio, según las dos escalas que les he mostrado hace un momento, se ganó de frente su ecografía. Y si la ecografía es positiva, pero el paciente accede a darle tratamiento médico nada más, porque actualmente se menciona que la apendicitis en las primeras fases podría tratarse con antibióticos, con tratamiento médico, se le puede ingresar y observar y luego reexaminar a las 6 horas. Por otro lado, si el paciente luego de la ecografía es positivo, de frente puede ir a cirugía, también es una opción. Y si el paciente que tiene riesgo intermedio se hace la ecografía y la ecografía es negativa y el paciente tiene menos de 60 años, también se le observa. Pero si es más de 60 años, como el riesgo de deterioro es mayor, se considera la opción de una tomografía para ver si efectivamente es algo quirúrgico, una apendicitis, y llevarlo a cirugía, o si por el contrario, acá quiero poner la imagen, o si por el contrario no tiene una causa quirúrgica y se le puede dar de alta a su casa. Entonces tenemos esas opciones ante un paciente con riesgo medio. Creo que son un poco las más complicadas de discernir, ¿no? O sea, ¿qué tal me sale el paciente con riesgo así, que la pienso y que encima la ecografía me sale negativa? O le hago tomografía o lo observo, ¿no? Creo que esa es la conclusión de esta área. Ahora, si es un paciente que tiene un alto riesgo, puede ir de frente a cirugía o se puede considerar también hacer una tomografía. ¿Por qué se puede considerar hacer una tomografía también? Porque también puede ser que tenga alguna otra comorbilidad asociada, ¿no? O pacientes que tienen cuadros muy característicos de apendicitis y que al final también tenían otra cosa, ¿no? Entonces, no está de más poder pedirle una tomografía si es que estamos considerando que puede tener alguna comorbilidad asociada, ¿ok? Y por el contrario, si la tomografía sale negativa, nos ayudó a evitar una laparoscopía en blanco, ¿no? Acuérdense que la laparoscopía igual no deja de ser un procedimiento invasivo. Bueno, mínimamente invasivo, pero invasivo. Bueno, entonces ya para terminar, porque creo que me he alargado un poco, tenemos las conclusiones. La apendicitis es una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes, una incidencia anual cerca de 100 por 100.000 habitantes.
En las mujeres, en los varones, el riesgo de tener apendicitis es de 8.6 y de 6.7 para las mujeres, y tiene una incidencia más alta en el segundo decenio de vida. Se considera diagnóstico de apendicitis cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha, leucocitosis neutrofilia y aumento de síntomas gastrointestinales comienzan después del inicio del dolor y cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica con aumento de la proteína C reactiva y fiebre. La escala de Alvarado, así como el ERI score, nos ayuda a mejorar una precisión diagnóstica. La apendicitis perforada complicada es más frecuente en niños, por lo que les expliqué del epiplom. Y actualmente el gol estándar del tratamiento para la apendicitis es la apendicectomía laparoscópica. Listo, chicos. Eso sería todo por las 2 clases.